Ahora ya estamos por acá. Como les decía, vamos a empezar con lo que es un repaso de conocimientos previos. Esto me van a ayudar a hacerlo ustedes. Imagínense que a nosotros nos plantean el hecho de que nos piden calcular la masa de una lata de aceite de 610 newton. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Ahora, sí, diga. No, nada, ingeniero. No, siga, ingeniero, siga, ingeniero. Yo les sugiero que tengan alguna paginita de papel a la mano y a la par de ustedes para poder hacer las operaciones y luego yo las voy a hacer acá para ver cómo es que nos queda. ¿De qué es lo primero que me tengo que acordar acá? Primero de la fórmula de peso es igual a masa por gravedad. Vamos a ver, entonces escribámoslo por acá. W entonces es igual a mg. Sencillito, ¿verdad? Luego, Luego hacer el despeje, pasar la gravedad, dividir al peso. W sobre g es igual a la masa. Para este caso, entonces, nosotros tendríamos 610 newton, ¿verdad? Divididos entre lo que es, ¿cuánto? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y fíjense por qué les estoy preguntando entre cuánto. Porque ya van a ver el siguiente ejercicio, que es lo que requiere. Nosotros a veces nos equivocamos o nos confundimos y mezclamos valores numéricos y con eso sí tenemos que tener cuidado. Entonces, si hacemos esta operación, ¿cuánto nos da? 62.18 serían kilogramos. Acuérdese, con 4 cifras decimales. 62 me dijo. 62.1814. Ahorita. 62 punto. 1814. 18. Ingeniero, Diga, ¿y diga. las gravedades siempre las estaríamos trabajando con un decimal o con dos? Si se fija, las gravedades en lo que es mecánica de los sólidos y mecánica de los fluidos se van a trabajar con 2. Porque si se recuerda, en el sistema internacional es 9.81, pero en el sistema europeo, ¿cuánto era? Por ahí. 32.2. Ajá. ¿Qué unidades? Pie sobre segundo cuadrado. En efecto. Entonces, si se fijan, esos valores son los que nosotros tenemos que recordar porque va a ser con los que vamos a seguir trabajando. Ahora bien, dependiendo del sistema en el cual nosotros nos vayamos a introducir, así va a ser que necesitaremos de repente utilizar otras unidades por las unidades que utilizó el fabricante de los equipos. Ya vamos a ir viendo eso. Ya dijimos por acá 62.18, ¿verdad? Vamos a ver. Dice por acá que debemos de recordar las ecuaciones que determinan estos elementos, que en este caso era mg, W igual a mg, tal cual lo vimos acá, y si se fija el valor ahí está, 62.1814. Acá les indico cómo es que se simplifican esas unidades, porque tendríamos las unidades de metros sobre segundos en los newton y metros sobre segundos en lo que es la gravedad, es una división exacta y nos quedan simplemente kilogramos, ¿verdad? Ahora veamos el siguiente. El siguiente nos dice, si el peso de un contenedor de aceite resultó ser de 84.6 libras, ¿cuál es su masa? Sería la misma formulita la que vamos a ocupar, ¿verdad? Como ya la despejamos, bueno, sabemos que es W. ¿Y eso a qué es igual? A la masa. Regálenme lo que les ha dado y cómo les quedaron las unidades y cómo las simplificamos. ¿O qué? Sería 2.6273 slugs. 2 puntos. 6273 slugs. ¿Con cuánto? 7. 6273.
73 slug. ¿Cuáles son los elementos que componen un slug? ¿Se recuerdan cómo quedan esas unidades de los slug? Sería libra por segundo cuadrado entre pie o algo así. En efecto, si se fijan, no es que no lo guayabemos, sino que cuando nosotros hagamos el proceso para obtener el valor numérico, las unidades tenemos que tener el cuidado que sean concordantes. ¿Por qué? Porque acá en mecánica de los fluidos, realmente, si las unidades nosotros no las tomamos como deben de ser, eso sí nos va a acarrear bastantes dificultades. Vamos a ver por acá entonces. Ahí tenemos la gravedad, que es de 32.2 Ft sobre el segundo cuadrado, y revisamos acá. Si se fijan, aquí vamos a ver el factor que influye para que puedan o no saber que corresponde a esos slug. Si se fijan, en este caso le coloco libras sobre 1 para tener medios por medios y extremos por extremos, así es como quedan libras por segundo cuadrado y todo eso dividido entre pies. Y ahora sabíamos que un slug era libra segundo cuadrado sobre pie y simplemente lo sustituimos como 2.6273 slug. Eso, sé que tenemos que tener claro lo que es la masa expresada como libras masa. Por lo general es porque algunos autores lo van a utilizar, pero yo les digo, yo recomiendo que mejor utilicemos los slug para no irnos para otro lado y no estarnos complicando la vida. Nos dice por acá que en el análisis de sistemas de fluidos, algunos profesionales utilizan la unidad de libras masa como unidad de masa en lugar de la unidad del slug. En este sistema, un objeto o cantidad de fluido que tenga un peso de 1 libra tiene una masa entonces de 1 libra más. En ocasiones se designan libra fuerza como LF. Debe observarse que la equivalencia numérica de las libras fuerza y las libras masas se aplica solo si el valor de G es igual a el valor estándar. Para convertir libras masa a libras fuerza vamos a utilizar una forma modificada de la segunda ley de Newton, donde vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la masa por aceleración entre la constante G sub C. Al hacer que la aceleración sea igual a G, encontramos que tendríamos que la fuerza es igual a la masa por G sobre G sub C, donde G sub C, que es la constante de conversión, es igual a 32.2 libras masa por pie sobre segundo cuadrado entre libras fuerza. Ahora bien, les voy a plantear esto para que ustedes me hagan la conversión y que vayan eliminando cada uno de los factores que ahí estén. Determinemos el peso en libra fuerza de cierto material que tiene una masa de 100 libras masa, suponiendo que el valor local de G es igual al valor estándar de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con los datos que nos dieron y la fórmula que nos presentaron acá? Porque si se ven, lo que nosotros tenemos son 100 libras masa. Catherine, Larisa, Samayoa, dígame cómo lo haríamos. Les agradecería que en la medida de lo posible traten de participar lo más que se pueda porque de esta forma van a disipar dudas. Acuérdense que ahorita estamos iniciando. ¿Alguno de los demás compañeros?
chicos, ¿qué pasó? Fíjense, al igual que como que estuviésemos en clases en el aula, porque de igual forma les hubiese preguntado y si no hubieran querido colaborar, pues de igual forma en algún momento se los voy a explicar, pero la idea, como les digo, es que nos demos en la nariz para que de esta forma vamos disipando dudas. Este realmente no está nada de difícil. Podría ser solo sustituyendo los valores en la fórmula que tenemos, ingeniero. Digamos el de masa de 100 libras masa, luego el valor de la gravedad, que es 32.2 pies. Y, quiero ver. No, se me fue la idea. Mire, así como me lo acabo de plantear ustedes, cómo se tendría que hacer. Y fíjense, no me voy a ir lejos, ya después se los voy a mostrar, pero realmente, como yo les decía, yo tengo esta fórmula para hacer esa conversión. La masa, yo ya sé que son 100, dice acá, ¿ve? Libras masa. Y lo voy a multiplicar o me voy a meter en esto, donde me dice que G es igual a 32.2. Que eran ft sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y todo eso está dividido entre el factor que era G sub C, y G sub C es una constante, con el mismo valor numérico, si se fijan, 32.2, que eran libras masa. O sea, Pies, masa sería 100 libras fuerzas. perdón, O sea que 100 libras masa sería 100 libras fuerzas. en efecto, eso sería todo lo que sucedería. Por eso es que si se fijan, casi nunca se sabe utilizar mucho ese sistema, ¿ya? Y lo que tienden a hacer muchas veces es que les confunden con esas nomenclaturas. Pero lo vamos a hacer acá, para que se vaya simplificando paso a paso. Si nosotros nos fijamos... Ingeniero, Diga. entonces en este caso sería lo mismo, lo único que cambiaría sería De pasar de ser libras las masa a ser... unidades. En efecto. Si se fijan, mire acá, pues, pie sobre segundo cuadrado con pie sobre segundo cuadrado acá, se van a simplificar. Lo único que va a cambiar es lo que queda en la parte de arriba. Y es más, si desde acá nosotros podríamos ver que 32.2 entre 32.2 es igual a 1. Entonces de ahí solamente son las unidades. Tendría siempre 100, porque es lo que quedaba acá, y reviso que en el numerador queda un valor de, eran libras masa para este caso, ¿verdad? Por tratar de hacerlo paso a paso es que nos vamos a tardar un poquitín, pero ahí vamos. Vamos a borrar esto y pongamos este otro acá, donde nos decía que teníamos libras masa al principio, ¿verdad? Y este lo vamos a multiplicar por ¿quién? Si se fijan, como este es como que quedó 1 arriba. 1 entre libras masa sobre libras fuerza. Entonces es como que le pusiera este 1 en 1 sobre 1 y medios por medios acá y extremos por extremos hasta acá. Entonces sabríamos que vamos a tener libras fuerza, que, que estaba en el extremo de 1 por libra fuerza, entre 1 por libras masa. Y de esta forma simplemente tendemos a ver que hay una simplificación de unidades acá y nos quedan las mismas 100, pero ahora libra fuerza. Si dice que en este caso lo único que hicimos fue una conversión y ver que la equivalencia era lo mismo, ¿ya? En lo cual yo pude haber dicho que esos eran 100 SLU. Vamos por acá, miren. Y aquí lo tengo ya, donde muestro cómo es que se van simplificando y cómo va, que es lo mismo que quedaba en la parte de arriba. Bueno, sí nos quedó claro que por eso es que muchas veces casi no tiende a utilizarse lo que son libras fuerza o libras masa, porque lo que hacen nada más es realmente llegar a confundir, ¿ya? No sé si a ustedes les pasó en alguna materia anterior que ocuparan esa terminología y que de repente tendiera a como
confundir un poco en qué es lo que estoy haciendo o qué valor es el que tengo que meter. Sí, por lo menos en sólido 2 sí se nos pedía especificar que utilizáramos, o sea, las libras fuerza para diferenciarlas de libras masa. Y ya se fijaron ustedes que con este factor de conversión que tenemos acá, pues no hay una gran diferencia, ¿ya? A no ser si con esa fórmula, si a mí me hubieran dicho que la gravedad local es diferente de 32.2, me iban a dar un número y ese número era el que me iba a hacer la variación, pero si es la misma gravedad normal, no varía en nada. Vaya, ahora bien, continuemos. Vamos a empezar con algunas propiedades de estos elementos. Entre ellas tenemos lo que es la densidad y el peso específico. Vamos a irnos por acá. Vaya, miren, para empezar, en mecánica de los fluidos es más conveniente relacionar lo que es masa y el peso del fluido con un volumen dado de este. Así que entonces las propiedades de densidad y peso específico vamos a definirlas de la siguiente forma. Decimos acá, la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Y eso nosotros ya lo conocíamos desde lo que era la física. Las unidades con las que vamos a trabajar acá van a ser kilogramos sobre metro cúbico si es el sistema internacional, slug sobre pie al cubo si es el sistema británico o americano. Ahora bien, el peso específico me dice en principio que es la cantidad de peso por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo por acá arriba. Ese peso específico es esto, según el concepto que acabo de ver por ahí, me dice que es el peso de un elemento sobre lo que era la cantidad de qué decía acá, permítanme. Esto se nos mueve mucho. Por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula original para ese peso específico, pero nosotros podemos utilizar una variable. Y lo que hacemos nada más es sustituir que en lugar del peso, sabemos que es igual a masa. Entonces me queda esto dividido entre volumen. Y revisando, si reordenamos, tenemos que masa sobre volumen por la gravedad, donde masa sobre volumen, algo que acabamos de ver, es igual a la densidad. Entonces me dice que este peso específico yo también lo puedo expresar como la relación de la densidad por la gravedad. ¿Por qué es útil tener estos conocimientos? Porque a veces, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros dispongamos, así es como nosotros podemos obtener los valores numéricos utilizando estas equivalencias que tenemos en ecuaciones. Aparte, Ingeniero, tengo una pregunta. sí, dígame. ¿Y si la temperatura de los fluidos varía, se mantendría esa relación? Ya vamos a hablar de eso, porque acuérdese, primero veamos que un fluido, si se recuerda, son gases y son líquidos. Entonces, en los líquidos sucede una cosa, pero en lo que son los gases son más vulnerables a esos cambios de temperatura. Y por eso cuando se ven las ecuaciones como de caudal y cuando nosotros tratáramos de hablar de calderas, nosotros veríamos que la temperatura influencia en lo que es el apartado de la densidad, porque la densidad va a cambiar en lo que son elementos, como tienden a expandirse. Van a haber otras propiedades que se van a ver afectadas, como el volumen que va a utilizar ese espacio de fluido. Y si se fija, ahí viene la parte de que unos son compresibles y los otros no. Entonces, sí va a interesar y bastante cuando estemos hablando de lo que son gases más que todo. Si revisamos esto que les acabo de decir, es lo que aparecía por acá abajo, ¿verdad? Donde me dice a mí que sacamos la relación y acá enfrascamos nosotros que vamos a tener dos ecuaciones para poder determinar este peso específico. Una que va a ser W sobre V y otra que va a ser densidad por gravedad. Veamos las unidades. Si se fijan las unidades en el sistema internacional, va a ser Newton sobre metro cúbico o libra sobre pie cúbico. Si estuviésemos hablando del sistema técnico, en el sistema técnico nosotros vamos a tener
lo que sería kilopondios sobre lo que son metros cúbicos. ¿Ya? Este es el sistema técnico, ¿verdad? Esto para que nos acordemos, porque de repente sí vamos a tener algunos ejercicios por los elementos que nos dan los fabricantes, en los cuales vamos a tener que trabajarlos con ese sistema técnico. Ahora bien, si se recuerdan en la primera clase, nosotros hablábamos de algunos elementos dentro de lo que eran las propiedades y aparecía dos veces el peso específico, pero realmente era una vez la densidad relativa, de la gravedad específica, y en el otro era el peso específico. Ahora bien, veamos acá. Voy a pasarme a lo que es la gravedad específica o densidad relativo. ¿Por qué les pongo el O? Porque resulta que algunos autores la conocen como densidad relativa y otros la trabajan como lo que es gravedad específica. Como gravedad específica es SG, la nomenclatura, y como densidad relativa es el signo ρ y abajo un subíndice de relativo. Ahora bien, existen dos formas de encontrar esa magnitud y es utilizar densidades o pesos específicos, como se define a continuación. Realmente, vean la definición 1, es un número, esta gravedad específica o esta densidad relativa es un número adimensional que viene dado por el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad toda la vida del agua a 4 grados centígrados. Entonces, si ustedes lo quieren poner con la simbología de densidad relativa, es densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados centígrados, o si no quieren ocupar la simbología de densidad relativa, sino que la de gravedad específica, es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. La otra forma en la cual nosotros podemos encontrar gravedad específica o densidad relativa es utilizando lo que son los pesos específicos, es decir, un número adimensional que viene dado por el cociente del peso específico de una sustancia entre el peso específico, de nuevo, del agua a 4 grados centígrados. Y aquí tenemos el equivalente, que si quiero ocupar la densidad relativa con este símbolo o la gravedad específica con este símbolo, pero la relación es que en el numerador es el peso específico de la sustancia que estemos trabajando en ese momento entre lo que es el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Ahora, en cuanto a lo que es la densidad relativa, tenemos que ver esta nota. Esta propiedad, la de la densidad relativa, se cumple sin importar la temperatura a la que esté la sustancia de la que se va a obtener la gravedad específica o densidad relativa, como le queramos llamar nosotros. Entonces, como se menciona en la fórmula, la densidad del agua a 4 grados centígrados o lo que es el peso específico del agua a 4 grados centígrados, sabiendo que es una constante, pues entonces necesitamos conocerla y la coloco en esta tablita de acá, donde si ustedes se dan cuenta, la he puesto en el sistema internacional y en lo que es el sistema americano o europeo. Entonces me dice a mí que si yo quiero ver lo que es la densidad del agua a 4 grados centígrados en el sistema internacional, van a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En ese mismo sistema internacional, el peso específico van a ser 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico o 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Pero en el sistema británico yo voy a tener densidad del agua a 4 grados centígrados de 1.94 slug sobre pie al cubo. Y en el sistema británico el peso del agua a 4 grados centígrados va a ser de 62.4 libras sobre pie cuadrado. De hecho, ahorita en el cuadernito que tienen ahí a la par, coloquen esas constantes, porque esas tienen que formar parte del formulario que ustedes vayan desarrollando. Si se fijan, hemos visto lo que eran las ecuaciones para densidad, para peso específico, que tiene dos formas, que era una peso sobre volumen y la otra era densidad por gravedad. Luego vimos lo que era la densidad relativa o gravedad específica, que también tiene
dos formas. Una es obteniendo los cocientes de las densidades o obteniendo los cocientes de los pesos específicos. ¿Ya? Esas formulitas es de irlas anotando. Ahora bien, quiero que revisen algo. Vamos a ver, alguien que me eche la mano por aquí. Stephanie López, no sé si está por ahí. Mismo Catherine Larissa está por ahí. Cuénteme, Catherine, hágame un favor. Quiero que me diga si ha captado bien la diferencia entre la densidad, el peso específico y la densidad relativa. O lo que era la gravedad específica por ahí, ¿verdad? Vaya, Ingeniero, dígame. yo tengo duda con respecto a la gravedad específica. Creo que no comprendí bien eso. ¿Me lo podría explicar? Y fíjense que por eso es que les estoy preguntando yo, porque yo sé que hay algunos elementos que como los nombres son similares, pueden tender a confundir. Porque si se fija, esa gravedad específica, me vengo para acá. Vamos a poner por acá. La gravedad específica es una simbología de SG que la dan algunos autores. Ya algunos autores de libros o de ejercicios o incluso de planteamientos por el lugar geográfico la utilizan con este símbolo, ¿verdad? Era gravedad específica. Entonces, pero esa gravedad específica no es nada más que lo que es la relación, ya sea de densidad entre la densidad del agua, ¿verdad? A 4 grados centígrados, o lo puedo plantear como el peso específico de una sustancia, igual acá, de una sustancia, y es un valor adimensional, decíamos, ¿verdad? Entonces, acá igual, peso específico, lo voy a poner aquí porque se me hace más fácil acá, con W de water. Entonces, si se fija, ese es un número adimensional que no se parece a lo que es el peso específico, porque el peso específico, decíamos nosotros, es una relación de peso sobre volumen, que va a tener unidades diferentes a esto. Van a ser newton sobre metro cúbico o lo que eran elementos de libras sobre pie cúbico. Tenía esa forma de encontrarse y tenía esta otra forma, ¿verdad? Que era densidad por gravedad, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, estos dos se pueden confundir por el nombre, porque uno es peso específico y el otro es gravedad específica. Pero desde acá tenemos que diferenciar que entre ellos dos jamás van a ser igual. Cuando hablamos de la gravedad específica, estamos hablando de un elemento adimensional y se pone como gravedad específica, que en inglés es specific gravity, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que diferenciarlos para no llegar a confundirlos, porque podríamos tender a pensar que es lo mismo. No sé si ahora más o menos, Stephanie, por ahí, porque los nombres Sí, ingeniero, que se ahora sí. parecen, ¿verdad? ¿Ah? Sí, Ajá. por eso me había confundido, pero gracias. Ya ahora que tenemos un poco más de claridad con eso, nosotros podemos revisar lo siguiente, porque miren, todos estos apartados de acá son elementos que nos van a servir para solventar lo que son planteamientos dentro de lo que es la mecánica de los fluidos. Por lo menos ahorita vamos a ver miren, me dice un recipiente de aceite posee una masa de 825 kilogramos, pero se sabe que además tiene un volumen de 0.97 metros cúbicos. Me pide que calcule la densidad,
que calcule el peso específico y la gravedad específica. Entonces, lo primero que yo voy a visualizar son los datos que me ha dado, ver qué es cada cosa y las ecuaciones que van a representar a lo que me estén pidiendo en este. Y se fijan, para empezar, si yo reviso acá, estamos hablando que me dieron lo que es masa, me han dado lo que es un volumen, me están solicitando lo que es la densidad, me están solicitando el peso específico también, y al final me piden la gravedad específica. ¿Ya? Me están pidiendo el valor de SG, ¿verdad? De SG. Entonces, ahora sí yo ya me puedo repartir para ver qué es lo que tengo. Si aquí me dieron masa y volumen, puedo sacar directamente la densidad. Simplemente es una relación, ¿no? Masa sobre volumen. Tengo los dos valores numéricos y están en el mismo sistema que dice, vean, en ese caso es el sistema internacional. Sí, yo ahora veo lo que es la parte del peso específico, voy a tener dos formas de sacarlo. Puedo encontrar el peso, que sería con la masa que me dan multiplicado por 9.81 metros sobre segundo, y ese peso dividirlo entre el volumen que ya me dan. O puedo encontrarlo con el otro que me dice que la densidad que acabo de encontrar acá la multiplique por lo que es la gravedad. ¿Ya? Ustedes si se fijan, no es que vayan a ser tan difíciles las cosas, sino que en primera instancia tengo que ver qué datos me dan, tengo que estar consciente de lo que significa cada uno de los nombres y cómo lo puedo encontrar. Si se fijan, como teníamos dos formas para sacar esto, vamos a ver cuál de las dos utilizamos. Me voy a lo que es la parte de SG. Y SG me dice a mí que yo la podía encontrar con las relaciones de densidad o con la relación de peso específico. En este caso, hagámoslo con las dos formas. Porque si se fijan, como en primera instancia, en los dos apartados anteriores de las mismas incógnitas de este, me dice que encuentre la densidad. Entonces, con esta densidad puedo relacionarlo con la densidad del agua y obtener un número. Me pidieron el peso específico, puedo encontrar el peso específico y dividirlo también entre el peso específico del agua y corroborar que ese valor, ya sea con la densidad o a través del peso específico, en sus relaciones, me va a salir de igual forma. Bueno, ahorita les doy esa orientación, sáquenlo ustedes y me dicen qué valores les dan. El valor de la densidad a mí me dio 899.6728. 899.6728. Aquí lo tenemos ya, mire. Ahí estamos. Vaya, luego. El Se de ven la, que vayamos corriendo, sino que vayamos comprendiendo bien para ir sacando los valores numéricos. Ajá. la fórmula que siento más fácil yo para el peso específico, ya que tenemos la densidad, es solo multiplicar la densidad por la gravedad. Era esta segunda. Vamos a ver cuál utilicé yo por acá. La densidad por la gravedad. ¿Que le dio cuánto a usted? Me dio, quiero ver, 825.7901. Yo tengo por ahí un 0,6. No sé si yo me equivoqué en la última cifra decimal. A mí también me dio 7901. 0,1. Ese 7906 va cuando lo hace con la fórmula de peso sobre el volumen. Es decir, porque gana quizás algún decimal por ahí. Uh-huh. Tendría que ser 0,1. Lo corroboran ahí los demás. ¿Se fijan? Está ahí. Muy fácilmente, una vez yo identifico las diferentes opciones que tengo para sacar algo, se me va a hacer sencillo realmente calcularlo. Ahora veamos en la parte de la densidad relativa. ¿Cuánto les dio?
A mí me da 0.8996, ingeniero. 0.8997 tengo yo, no sé por qué le aproximé por ahí. Ajá, bueno. Porque si se fija, después del 6 hay un 7 y como es mayor que 5, se aproximaría al siguiente, ¿verdad? Creo que por eso fue. Aquí en estos dos números, ¿verdad? Dije, pero en el caso de nosotros, en los guías o exámenes, no hay que aproximar nada, ¿verdad? Solo 4 decimales y hasta ahí. Sí, pero si el cuarto decimal, si se ve, el que sigue después del cuarto decimal es 5 o mayor a 5, entonces aproximamos esa última o esa cuarta cifra decimal al inmediato superior. Ok. Ujú. Eso fue con el apartado de las densidades, ¿verdad? Con los pesos específicos. Ingeniero, Ujú. y si varía el Dígame. último decimal con una fórmula y con otra, no habría problema ya en los laboratorios y todo eso. Ahí tendríamos que verlo porque no sé qué tanto es lo que le va a variar. Pero como acuérdese que ahí va a dejar el procedimiento completo a la hora de las horas, yo corroboraría con calculadora también para verificar que es viable y que ha ocupado los valores correctos. O sea, si fuera algo muy diferente cuando yo lo corrobore, ahí sí es otro cuento. Ah, vaya, gracias. Ujú. Como le digo, si usted hace un proceso y ha dejado detallado cómo obtiene cada uno de los valores, pues después yo empiezo a evaluar y a ver cómo salió el número y a ver si tiene concordancia. El segundo con pesos específicos, ¿les varió en algo o los dio idénticos? ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿Por qué quedaron en silencio? Ronald, ¿qué pasó? ¿Ya no lo calcularon? Ahorita dije, estamos en proceso. Bueno, bueno. Que si se fijan ustedes cuando, bueno, digamos así como en los documentos, uno ya lo muestra escrito. O sea, yo estoy tratando de hacer que mejor lo vayamos haciendo para que veamos qué es lo que nos puede llegar a complicar realmente. Resuelto ya va a estar y si se fijan ya para verlo resuelto ustedes no es lo mismo como cuando ustedes lo van evaluando, porque ahí es donde se dan cuenta cuáles pudieran ser los elementos que les van a generar alguna dificultad. Ingeniero, usando la segunda definición, no sé si me habré equivocado, pero si Ujú. utilizamos la definición del peso específico, o sea, daría 8.82. No sé si me habré equivocado en algo. Vaya, ahora vamos a hacer una cosa. Regáleme a usted los valores que utilizó y lo vamos a plantear acá. Como Utilicé la segunda definición que la densidad relativa sería igual al peso específico de la específico de la sustancia, sustancia. Ajá, sería, el peso específico del agua a 4 grados centígrados, ¿verdad? exacto. Ajá. Ajá. Eso es lo que tenemos que tenerle cuidado, ¿verdad? Peso específico de la sustancia dijeron que era 8825.7901, ¿verdad?
Newton sobre metro cúbico. Ingeniero, da lo mismo, exactamente lo mismo, da. Acabo de Ya, corroborar. se Sí, fijó en el cálculo que acababa de hacer, seguramente ajá. metió Sí, diferente. yo había utilizado un elemento de la definición 1, ahí me confundí, pues son bien similares. Si se fijan acá arriba, y me voy a ir a esto. En estos valores, si se fijan, en uno dice que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico o 9.81 por 10 a la 3 y el otro ocupa 1000. Me imagino que ocupó el de 1000 quizás. Sí, sí, el de 1000 lo ocupé, por eso que me había dado eso, el resultado. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque cuando relacionamos, dependiendo de cuál de los dos ocupemos, pues le vamos a poner el correspondiente, porque las unidades tampoco son iguales, si se fijan. O sea, por eso les digo, cuando ustedes sustituyan, tengan el cuidado de poner el número y las unidades que sustituyen, para que puedan ver si realmente se simplifica un elemento ahí. Porque si yo pongo acá, por decirle el 1000, van a ser kilogramos sobre metro cúbico, no newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, cuando ya nosotros vemos el otro, que era 9.81 por 10 a la 3 newton, perdón, vamos a borrar eso porque parece como que fuera menos 3. Por 10 a la 3 newton, ¿verdad? Newton sobre metros cúbicos, efectivamente se simplifican las unidades de newton sobre metro cúbico. Entonces, otra cosa que pudiese haber tenido algún error uno al evaluar es que solamente le ponga 9.81 kilonewton. Porque si yo le hubiera puesto acá 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, este de acá lo tendrían que haber utilizado como kilonewton, corriéndose 3 cifras decimales de este para que no fueran newton sobre metro cúbico, sino que 8.8258 kilonewton sobre metro cúbico, que es otra forma en la cual ustedes lo pueden trabajar. Si se fijan, por eso es que les puse en kilonewton y como potencia de 10 a la 3. Porque se puede dar ese caso también. Ahí ocupando 9.81 por 10 a la 3 nos da por 0.8997, que era el mismo. Ahora bien, este ejercicio ya es para ustedes. Me dice, la gravedad específica del benceno es de 0.876. Me dice que quiere que calcule el peso específico y su densidad en unidades del sistema internacional. Si quieren, para poderlo resolver, vamos viendo qué es lo que tenemos acá. Me dice gravedad específica, ¿verdad? Entonces esto es SG. Calcule su peso específico. Me están pidiendo algo de lo que ya sacamos. Y me pide la densidad. ¿Ya? Bien, para ustedes. Andrea Carolina Carballo está por ahí. Ingeniero, Diga. una consulta, ingeniero. ¿Podría poner la tabla que tiene arriba? Que no sé si copié mal un valor, solo quisiera verla, un momentito. Yo les digo que conforme vayamos avanzando, traten de copiarlo, como les digo, vayan haciendo su formulario también. Porque eso toda la vida preocupando. Yo sé que ahorita porque no tienen ahí el material, pero si se fijan, la idea es esa, que no lo tengamos y que nos quedemos cabal hasta donde hemos cubierto, no meter más material de ese. A esto es, mire. Vaya.
Ok. Ingeniero. Diga. La densidad sería 876 kilogramos sobre metros cúbicos. 876 ahorita le digo, ya vamos a ir a ver. ¿Cuánto dijo? 876 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. La densidad. Sí. Aquí está, mire. Okay. El peso específico ya lo vieron por ahí, ¿verdad? Sí, yo ya encontré el peso específico empleando la segunda definición y da 8.593.56. Y si se fijan en la calculadora, creo que no les tira más cifras decimales tampoco. Da exacto. Va, ya ven, conforme nosotros vamos avanzando y tenemos claridad en cuanto a esos conceptos, se nos va a hacer fácil. Alguien me preguntaba en otro momento que para qué me servían esas SG, pues realmente el SG o la densidad relativa nos sirve a nosotros para poder encontrar a veces lo que es estos valores de densidades y de pesos específicos de ciertas sustancias. Vaya, miren este otro que les traigo por acá. Dice que cierto aceite medio de lubricación tiene un peso específico de 8.860 kilonewton sobre metro cúbico a 5 grados centígrados. Y el aceite, pero ahora a 50 grados centígrados, tiene 8.483 kilonewton sobre metro cúbico. Y me pide que encuentre la gravedad específica en cada temperatura. Me dicen, muchachos, más o menos como cuánto les va dando. ¿Se acuerdan, verdad? De ese geo. 0.9574. Y el otro, Por el momento solo ese llevo. el de primero, el de los 5 grados centígrados, ¿verdad? Sí, creo que sí, aunque voy a revisarlo. Por eso coloquen el de quién están sacando en cada ocasión para que no se vayan a perder con eso. El del 50 grados sería 0.8647. Ahora bien, cuando dividió, ¿entre qué factor dividió usted? Cada uno de ellos.
Entre el de 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos. ¿Por qué razón lo hizo así? Porque son las unidades en las que estaba el peso específico del aceite. Entonces, si se fijan, eso le facilita a ustedes el hecho de que no tienen necesidad de ocupar aquel por 10 a la 3 que aparecía, porque por eso es que, porque si la unidad de estos que me dieron acá ya eran kilonewton sobre metro cúbico, entonces de los dos que me parecían ahí de 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos y de 9.81 por 10 a la 3, prefiero utilizar ese para que simplifique directamente las unidades. Vaya, revisemos por ahí. Si se fijan, aquí no nos metimos en mayor complicación nosotros. No sé si ustedes se fijaron en la nota que pusimos anteriormente, porque a partir de esa nota es por lo que nosotros podíamos sustituir directamente a 5 grados y a 50 grados, sin meternos en mayor complicación. De no tener esa nota presente, hubiese sido bien difícil, porque teníamos que justificar cómo es que íbamos a hacer eso. Si se fija, si son los dos valores que usted obtuvo, 0.903 a 5 grados centígrados y 0.8647 a 50 grados centígrados. Por este. Vaya, este es como para que ya vayamos despertándonos un poco más. Me dicen un recipiente para almacenar gasolina con densidad, gravedad específica de 0.68, es un cilindro vertical de 10 metros de diámetro. Si este se llena hasta una profundidad de 6.75 metros, calcule el peso y la masa de la gasolina. Les voy a dar un tiempo para que ustedes lo planteen y veamos cómo lo vamos resolviendo. Porque si se fijan, ya no es solamente de sacar el peso y densidad de un elemento, sino que ya tiene otra variante que se le contribuye para poder desarrollarlo, que se le ha agregado. Señorita Alicia Blandón, ¿qué tendría que ser lo primero que tenemos que considerar para ese caso? Gerson Jonathan, ¿puede echarme la mano ahí? Ingeniero, yo creo que lo que hay que hacer es determinar el volumen con la fórmula del cilindro. Entonces vamos por acá. Si se fijan, de lo que ustedes me digan, de lo que yo voy a ir sacándole por acá. Para empezar, ya me dieron por acá el diámetro, ¿verdad? Me dan la altura. Fíjense, no necesito la del cilindro completo, sino que yo necesito el líquido o fluido que en ese caso se esté tratando. Como usted me lo decía ahí, ¿verdad? Necesito la fórmula del volumen, dice. Porque es lo que agrega. Y como yo sé que el peso y la masa pueden salir de lo que yo ya tenía anteriormente. Entonces, la fórmula del volumen para esto es igual al área de la parte circular de ese cilindro multiplicado por
la altura de fluido que tengamos ahí. Entonces, el área de un círculo sabemos que es pi por lo que es radio al cuadrado. Y esto multiplicado por esa h que pusimos ahí. Entonces, si sustituyo, como no me dan el diámetro, no, perdón, no me dan el radio, no que el diámetro, entonces sustituyo acá, que va a ser pi por d sobre 2 elevado al cuadrado. Y eso por h. Entonces, si ya tengo acá la formulita, va a ser pi por d al cuadrado sobre 4 por h. Al sustituir esos valores, ¿cuánto nos daría? Y que ya está, que es una constante, el diámetro que es de 10, que hay que elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 4 al final y multiplicarlo por lo que era, mejor lo voy a hacer así, por lo que era 6.75 metros, ¿verdad? Que voy a tener metros cuadrados, porque estos eran metros. ¿Cuánto me les da el volumen? Para que cuando estén haciendo las operaciones su calculadora no les vaya a jugar una mala pasadita. De esta forma, multipliquen pi por 10 al cuadrado por 6.75 y divídanlo entre 4. El volumen a mí me da 530.1437. 530. $14.37, ¿verdad? El cubo. Y Tengo el volumen del fluido. Vaya, ¿para qué me va a servir? Como me piden peso y me piden masa, ¿verdad? Ajá. bueno, ya cuando se encuentre la densidad de la sustancia, se puede hacer el despeje de la masa. En la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, para eso es para lo que nosotros necesitábamos el volumen. Pero no nos podemos meter directamente con esto porque no tenemos la densidad, en este caso, la gasolina, ¿verdad? O la sustancia de la que se trate. Entonces, por eso ocupamos aquella de SG, que ya es un valor que tenemos, igual a densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Y de ahí despejamos. Si se vea para ustedes, este fue el paso 1. Este sería el paso 2. ¿Ya? Que sería encontrar la densidad de la sustancia. Es decir, 0.68 multiplicado por ¿cuánto? Por 1000. Por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? 680. Exacto, porque simplemente lo que va a hacer es correr cifras decimales ahí. Entonces dice que son 680, ¿verdad? Vaya, esos 680 kilogramos sobre metro cúbico los vamos a sustituir acá. Para encontrar uno de los dos apartados que me piden. Acuérdense que van a haber diferentes formas de que ustedes desarrollen estos ejercicios. Si ya tengo hasta acá esta densidad y sustituyo aquí, tendría que ser la densidad por el volumen igual a esa masa que usted desea encontrar, ¿verdad? Da 360.497.
Vamos a buscarla por acá. .757. Así se fijan, miren, acá está el volumen. Y yo les pongo por acá descrito el luego, ¿verdad? Recordar que para encontrar el peso se puede usar el peso específico, pero se necesita el volumen el cual utiliza este cilindro. Y que tendríamos que la fórmula era área por altura, sustituimos, y el volumen nos dio efectivamente lo que ustedes me dijeron ahí, 530.1437. Luego, ocupamos lo que era la parte de la SG. Yo en este caso lo ocupé encontré primero el peso específico. Bueno, vamos a dejarlo acá. ¿Cuánto me dijo que le daba? Para que ahí me regalan el otro valor. ¿Cuánto era? 680 dado por lo que era 530.1437. ¿Cuánto era lo que me dijo que le dio ese numerito? 360.497.716. 360.000. 497.716. Punto 716. 716. Estos van a ser entonces kilogramos. Como este es un número grande, yo puedo expresarlo corriéndome 3 puntos decimales y tener entonces que esto lo puedo escribir como 360.487 era, ¿verdad? Megagramos. ¿Ya? Esa va a ser la masa si me corro estas 3 cifras decimales que tenía ese punto. Vamos a ver si es ese valor numérico el que nos apareció aquí al final. ¿Ya? Aquí estaba. Vamos a hacer algo. Si se fijan por acá, utilizándolo de esta forma, 360.4977 megagramos. No sé si les queda claro cómo sale el apartado de megagramos al momento de haberme recorrido esos espacios. Sí, e igual en el libro hay como una tabla de prefijos que explica eso. Si se fijan, entonces eso les puede ayudar para irse basando y poder ir sacando esos valores numéricos. ¿Por qué? Porque lo que tratan de evitar muchas veces es utilizar números grandes en estos casos, porque a veces nos pueden salir otros mucho mayores. Lo que era la parte del peso específico, creo que era el otro que le pedía, ¿verdad? Diego, ya obtuvo el otro apartado, el peso específico. El peso específico es lo otro que pedía, ¿verdad, ingeniero? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces el peso específico. ¿O era el peso el que pedía, el peso normal? Yo había leído que era el peso normal, ingeniero. Entonces si es el peso normal, ¿cuánto le dio?
3.530, no, perdón, quiero ver. Vamos a ver. 3.536.482.594. Numerito bastante grande, ¿verdad? Ahora sí le corre 3 cifras decimales, porque ¿qué unidades eran? Ahorita yo las tengo en kilogramos. Acuérdese que es peso. Perdón, sí. Pues específico. Vamos a ver acá arriba. Newton sobre metros cúbicos. Ujú. A ver, aquí el ejercicio nos decía, calcule el peso y la masa de la gasolina. Es el peso normal, nada más. Si usted ya sacó la masa, la puede multiplicar por la gravedad, y si no, puede ocupar aquella otra fórmula, que si se recuerda, como decía, el peso específico era igual a la densidad por la gravedad. Pues sí, ingeniero, me da 3.536.482.594 kilogramos. Esa es la masa. No, la masa, sí. Vale, entonces hay que sacar el peso. No, el peso, dije, el peso, Newton sería en ese caso. Newtons. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Por eso es que les digo, revisen bien las unidades que van a trabajar ustedes. ¿Ya? Vamos a ver. 3.50 y... Bueno, aquí lo puse ya en meganewton, porque eso que tenía usted ahí son kilonewton, o no sé si hizo la conversión. ¿Con cuál ocupó usted la masa? Pues acuérdese que el 360.497.716 eran kilogramos, ¿verdad? Giovanni. Sí, ingeniero, yo lo ocupé con kilogramos, la masa en kilogramos. Bueno, si se fija, revisémoslo acá. No sé si solo multiplicó masa por gravedad o cómo lo desarrolló. Así dice, ingeniero, el valor de la masa en kilogramos que me dio 360.497.716, lo multipliqué por 9.81. Y ahí le vino a dar lo que era 3. A mí me dio la cifra grande, ¿verdad? La de 3 millones. Ajá. Sí. Si se fija, la otra forma en la que teníamos para sacarlo, que es lo que yo les dejo expresado acá. Miren, ahorita traté de que no se vean ustedes confinados a la forma en la cual yo lo estaba haciendo, porque dependiendo cómo ustedes manejen las ecuaciones, así es como van a encontrar los resultados. Entonces, para esto hay varias opciones para poderlo obtener una vez las unidades sean congruentes, y por eso les digo, tengan cuidado cuando vayan sustituyendo unidades para que sí les vaya a corresponder en ese caso. Si se fija que, bueno, lo que hice fue que encontré el volumen, y como tenía el volumen y el peso específico, yo empecé no por la gravedad, sino que empecé encontrando el peso. Si encontré el peso, entonces ocupé lo que era la fórmula de la gravedad específica y encontré el peso específico de la gasolina, que me daba 6.6708. Con eso me fui a la fórmula de peso específico, W sobre V, y de ahí despejé. Simplemente que me quedara el peso de la gasolina es igual al peso específico de la gasolina por el volumen. Y sustituí 6.6708 kilonewton sobre metros cúbicos, como lo había encontrado acá, por 530.1437 metros cúbicos. Y de ahí me salía el numerito de 3.536.000.4826, pero kilonewton. Para tener los megas, me tocaba que correrme las tres cifras decimales que estaban acá, que es nada más esto que les voy a mostrar ahorita. Que es nada más agarrar de donde quedó la cifra decimal esta y empezar a correrme acá. Porque si se fijan, lo saqué acá con kilonewton, porque ocupé aquí arriba 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, no ocupé 9.81 por 10 a la 3.
Y así es como tengo esos meganewtons en lugar de los kilonewtons que tenía ahí. Ingeniero, Dígame. y en un examen no afectaría que lo hiciéramos nosotros así, ¿Cómo? no utilizando kilonewtons y solo pasando los newtons. No, sí, mire, pero el detalle que tengo yo acá ahorita es que usted me dijo que son 3 millones, ¿verdad? 536,000. Regáleme la cifra que me dio usted. Son 3.536.482.594 newtons. No son 3 millones, perdón, son 3 millones nada más, ¿verdad? Y de ahí, si se fija, tiene 6 cifras decimales después del punto. Revise ahí. Sí, por eso es que usted lo tiene como newton. Pero esa cifra grande yo la voy a revisar porque tengo que ver este apartado de las potencias. ¿Ya? Si usted me lo dejó con newton, va a ser un número más largo y que va a tener separado en lugar de punto aquí, coma. Y a las 3 cifras decimales va a aparecer el punto. ¿Ya? Eso es lo que Y yo les tengo que revisar a ustedes. por lo menos Ajá. yo lo que hago es que dejo, digamos, la cifra del 3 millones y después le pongo como la transformación a kilonewton. Estaría válido de las dos formas, solo para dejar indicada ambas formas. Sí, sí, es que miren, la idea es que nosotros no pongamos números demasiado grandes a veces. Acuérdense, cuando le salen números pequeños, a veces las calculadoras le tiran incluso notaciones científicas. ¿Ya? Entonces, es que hay que ver que el número sea congruente con lo que nosotros tenemos. Ingeniero, yo lo que hago es que, digamos, cuando lo tenía en newtons con la cifra de 3 millones, solo lo divido entre 1000 2 veces y ya llego a los meganewtons. Pero si lo va a dividir entre 1000 2 veces, ponga qué unidades tiene eso que está dividiendo. Sí, primero entre 1000 ya dan kilonewtons y otra vez pero entre 1000, ¿qué? Quiero ver. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Si utilizan un número para simplificar algo, las unidades son las que van a ver, porque lo que hace realmente es ocupar un factor. O sea, no es que lo divide específicamente, sino que es un kilonewton es igual a 1 entre 1000 newton. Ahí simplifica los newton y pasa a kilonewton. O sea, eso sí tiene que irlo viendo usted, porque para que haga esa operación, como le digo, es un factor por el que usted lo multiplica, donde las unidades se tienen que ver el proceso de transformación en esa simplificación. Ya cuando lo hace la primera vez, lo hizo porque estaba poniendo pasándolo de newton a kilonewton, ¿verdad? Es decir, vea, un kilonewton son 1000 newton. Simplifica las unidades de newton y le quedan kilonewton. Cuando lo hace la segunda vez, ¿qué factor utiliza? Utiliza que en lugar de un kilo, un mega newton es igual a 1000 kilonewton. Y simplifica los kilonewton. Por eso es que ocupa 2 veces 1000. Pero si se fija, le puso qué unidades eran en cada una de esas para verificar dónde se va simplificando. Gracias, Inge. ¿Ya? Si se fijan, esos pasos hay que irlos dejando demostrados siempre que estemos haciendo operaciones como en esos casos. No sé si sus demás compañeros tienen alguna duda referente a este proceso o a algo que dentro del procedimiento les hubiera complicado por ahí. Ustedes me dicen. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase entonces hasta acá. Ya pueden agarrar, si se fijan, si quieren ocupar a Richard Mutter, creo que empiezan allá por el ejercicio 1.80M parece que es, o 1.80M. Desde por ahí empiezan los ejercicios que tienen que ver con estas propiedades. Pueden ocupar el libro de Shawn, pueden ocupar Streeter, cualquiera de los libros que ustedes sientan que les ayude a comprender las temáticas. Vamos a ir paso a paso, como les digo, para ir cubriendo esto. Si no tienen dudas, ajá, díganme. Yo le quería preguntar si no va a subir algún libro para que nosotros podamos guiarnos de ahí
ahí a la plataforma o podemos nosotros elegir, así como dice usted, cualquiera de los que mencionó? Vale. No sé si ya revisó el sílabus por ahí. Sí, sí. Si se fijan en el sílabus, les puse 3 libros y parece que ahí están los links de descarga. Va, está bien. Ajá. Entonces, ese primero del cual yo le estaba hablando, del ejercicio 80M en adelante, es el primero, es el libro de Robert Mott de Mecánica de los Fluidos. Lo que yo no les puse ahí creo que es el de la serie Shaun, que también es bastante bonito para estudiar. Voy a mostrarles por acá ese apartado de su sílabus. Corroboremos por ahí. Vamos a ver. Sí, ahorita lo busqué en la plataforma. Sí, si se fija, ahí les aparece al final del sílabus, aparece lo que son los vínculos de los libros, para que se les haga más fácil para poderlos obtener. Ingeniero, Dígame, ¿puede repetir el número de ejercicios, por favor? ahorita voy. Como del 180, U80M dice ahí. Permítame, voy por acá. Vaya, por aquí está. ¿Sí alcanzan a ver ahorita el sílabus? Que si se fijan en el documento, si ustedes lo empiezan a recorrer hacia abajo, al final aparecen los libros que vienen de bibliografía. Prácticamente el de Mott, es donde saco la mayor parte de parte teórica. Si se fija, aquí está el link para que lo pueda descargar y en este pueden empezar como del ejercicio 80M en adelante, porque por cada sección de ejercicios él le pone un título, ¿verdad? Le pone densidad, en este caso, ¿verdad? Peso específico, densidad relativa y ahí le tira la serie de ejercicios para que ustedes puedan ir practicando. Que como texto para desarrollarlo podemos utilizar mod, pero si se fijan para poder ejemplificar mayor cantidad de ejercicios pueden ocupar los otros que están. Está el de Streeter, que es un tanto alocado para explicar, porque ya se meten un poquito con lo que es el apartado de integrales y derivaciones, que a muchas personas no les gustan, pero muchas veces los vamos a ocupar, más que todo dentro de la parte teórica o si es necesario dentro de los procedimientos. Por ahí. No sé, Andrea, hoy sí por ahí. Sí, ingeniero, ya. Bueno, Ya les encontré voy a, los links. les voy a mostrar por aquí otros libros que nosotros podemos utilizar, porque yo los tengo abiertos por acá. Voy a poner a mostrarles lo que es el escritorio, permítanme, para poder mostrarles esto. Vamos a ver por acá. Si revisan, yo por acá para trabajar tengo diversos. Vaya, este que está acá es uno de ellos. Este es la mecánica de los fluidos de Mott, la sexta edición. Si ustedes pueden encontrar de una edición más reciente, pues entonces compartan el link, porque si se fijan, ya es como que las imágenes que subieron no eran tan buenas, pero ahí nos sirve para estudiar. Otro que pueden utilizar también es este otro. Pues si se fijan, este es el de Sengel. Ahí lo van a encontrar ustedes. Como no he detenido la grabación, ahí les va a quedar. Se fijan, mecánica de los fluidos, fundamentos y aplicaciones de Sengel, Janus Sengel, de Simbala. ¿Ya? El otro, que era este que teníamos por acá, ITER, mecánica de los fluidos, ¿ya? Donde ahí van a ver ustedes los ejercicios de cada una de las cosas que nosotros vamos pues cursando. Aquí van a estar dentro de los contenidos y ahí solamente se van a revisar esos elementos. Otro que aparece ahí es el de White, que es este, ¿no? Si lo revisan ustedes,
de los fluidos de Frank M. White, en este caso la quinta edición de la McGraw-Hill, y trae sus contenidos. Como les digo, dependiendo de qué autor ustedes vayan a revisar, algunos explican las cosas de manera más compleja y otros de una manera más sencilla. Aquí pueden ver ustedes que ahí están los índices donde están los contenidos que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, voy a dejar de compartir por acá y voy a detener la grabación.